tal, guerreros de luz? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia, que de hecho es la primera del año que inicia 2024. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que fue testigo del avistamiento en las pasadas fiestas decembrinas del año que concluyó apenas el domingo 31 de diciembre del año extinto 2023, y que él nos dice que vivió una situación de miedo, de suspenso, de pánico, en donde él fue testigo de... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura, y esto es WhatsApp Paranormal. Y esta es la historia. Mira, te cuento que habían iniciado ya las posadas decembrinas, justamente del año que acaba de terminar, 2023, que concluyeron el pasado domingo 31 de diciembre. Pero déjame te cuento que esto sucedió en una comunidad del estado de Guanajuato, una comunidad que está en la sierra. Yo había ido de visita y pues amigos, familiares y conocidos me habían invitado a que fuéramos a las tradicionales posadas. La verdad, esto me gustaba mucho, me llamaba la atención y me sigue gustando hasta la actualidad. Es una tradición, algo muy hermoso que nunca debemos de olvidar. Y especialmente por la forma en que se celebran, que va el cortejo, los peregrinos adelante, y de hecho pues van las personas haciendo oraciones y cánticos religiosos. Llegan al domicilio de quien los va a recibir y empiezan a hacer nuevamente oraciones y cánticos hasta que abren la puerta. Se hace un rosario en la casa donde van a descansar los peregrinos y después ya sabes, ¿no? Dan comida, dan las bolsitas con dulces, fruta, los llamados aguinaldos. Después de eso pues sacan piñatas, especialmente las de 7 picos. Esto según dicen que para romper con los 7 pecados capitales. Es en conmemoración a eso. Pero es una tradición tan hermosa, tan bonita, y jamás había estado ahí en el estado de Guanajuato. Y ya me habían contado que ahí se ponía muy, muy bonito, que la celebración era demasiado hermosa. Entonces, pues por eso acudí. Entonces, cuando nos dirigíamos para una de las posadas, que si no me equivoco fue la del día 20 de diciembre, entonces ya era un poco de noche, pero ya estaba a punto de empezar la posada, o ya había empezado, no recuerdo bien. Entonces, para ir a donde iban a salir los peregrinos y se iban a trasladar hacia el otro domicilio, pues teníamos que pasar por las faldas de la sierra, justamente por las faldas de la sierra, justamente para cortar camino y que no nos fuéramos a tardar demasiado en llegar puntualmente a la posada. Nos dimos cuenta que algo no andaba bien, porque déjame decirte que nosotros al pasar por las faldas de la sierra, a lo lejos empezamos a escuchar los cánticos y oraciones religiosas. Nosotros pensábamos que pues ya había comenzado la posada y que de hecho ya nos habían dejado o ya estaba avanzando. No había nadie por ahí por donde estábamos caminando nosotros, pero se escuchaban las oraciones y los cánticos religiosos. Entonces, entre más avanzábamos, se escuchaban más cerca, mucho más cerca. Esto nos sacó de onda porque todavía
Para llegar a donde se iba a celebrar la posada, faltaban como escasos unos 30 minutos más o menos caminando. Pero nos dimos cuenta que entre más caminábamos, se iban escuchando más cerca. Nosotros nunca nos percatamos que justamente arriba de ese camino, de esa vereda, como se le llame, para arriba había una casa como de esas antiguas, una especie así como de tipo choza, pero esa casa se veía muy vieja ya. Entonces nosotros empezamos a sentir un poco de miedo, empezamos a pensar qué estaba pasando o qué era lo que estábamos escuchando. Y para esto uno de mis familiares igual nos marcó por teléfono y nos dijo que a qué horas íbamos a llegar, puesto que íbamos mis primos, 2 amigos y yo. Y la verdad, no tenemos miedo a nada, pero no sé cómo explicártelo. Empezamos a sentir un miedo terrible, porque el clima cambió repentinamente. De por sí la noche era fría, era muy fría, pero al paso de los minutos, de los segundos, íbamos casi congelándonos. Y los sonidos que escuchábamos de las oraciones y cantos religiosos se hacían cada vez más fuertes. Entonces uno de mis amigos señaló a la casa que te acabo de comentar y gritó: miren, ahí hay una persona en esa casa. Volteamos a ver y no era realmente una persona, era una sombra de una figura de humanoide, se podría decir una persona. Pero al momento de que todos volteamos a ver a esa sombra, pues esta desapareció. Y habíamos caminado escasos unos 10 pasos cuando no me vas a creer. Realmente vimos un cortejo de una posada. Llevaban a los peregrinos, de hecho 2 jóvenes llevaban cargando a los peregrinos, iba mucha gente atrás, iban realizando los cánticos y las oraciones religiosas. Y déjame contarte que muy al frente de los peregrinos y de la gente iba un cura, pero se veía claramente que llevaba sus hábitos y de hecho llevaba, no sé cómo le llaman a lo que traen en la cabeza. Haz de cuenta como lo que luego suele traer el Papa. Pero y nos dio, lejos de darnos gusto, de sentirnos que ya estábamos en la posada, empezamos a sentir miedo, porque el frío era congelante. Empezamos a temblar, nuestra piel se erizó. Los cánticos y alabanzas religiosas se escuchaban demasiado huecas, como si estuvieran en el aire. No se miraba que emanaran de la gente que iba siguiendo el cortejo de la posada. Entonces nosotros nos quedamos impactados, nos quedamos parados ahí viendo solamente. Y el cura que iba enfrente del cortejo de la posada solamente se le veía como la vista perdida, como si estuviera triste, como si fuera, no sé, como si estuviera en otro plano, en otro mundo. ¿Y sabes cuál fue nuestro mayor miedo? Que nos hizo de verdad casi desmayarnos a los que íbamos rumbo a la posada. El que toda la gente, incluso el cura que iba al frente, no iban pisando la tierra, iban como flotando, iban realizando los cánticos y oraciones religiosas, pero estos iban como flotando, no iban tocando la tierra y se veían translúcidos, transparentes,
Sí se veían bien las figuras de las personas, pero no se veían claramente físicas, sino estas personas se veían translúcidas, como si no existieran. Entonces nosotros lo único que hicimos fue tratar de marcarle a nuestros familiares y amigos que nos esperaban en donde iba a hacer la posada, y estos nos dijeron que camináramos, que siguiéramos caminando, que no hiciéramos caso, que no volteáramos, porque eso era algo que nos iban a contar. Nosotros seguimos caminando y sin hacer caso, lógico, siempre con respeto para esa gente que habíamos visto y al cura que iba hasta el frente, que estaban a punto de llegar a la casa esa que te había mencionado, a la casa que se veía abandonada, tétrica, terrorífica. Entonces nosotros solamente nos persignamos y seguimos nuestro camino. Al llegar al punto, a la casa donde ya había comenzado la posada real, la verdadera, y al platicarle a nuestros familiares y amigos, estos nos dijeron que ciertamente que ese cortejo de esa posada, desde que iniciaron las posadas, suele aparecerse en varios puntos de ahí de la comunidad. Y esto porque dicen que justamente ese cura, que fue el representante de la iglesia ahí en esa comunidad, en una época que igual se habían hecho las posadas, este cortejo junto con el cura de esa posada fueron atacados por entidades paranormales, por brujas, por nahuales, y todos fueron eliminados, a todos los asesinaron estos animales, entidades, brujos, nahuales. Entonces es por ello que cada año ese cortejo de esa posada junto con el cura siempre se aparecen en distintos puntos de la comunidad, porque tienen la esperanza de llegar a la casa donde los estaban esperando en ese tiempo. La verdad, nosotros sentimos tanto miedo que estuvimos a punto de desmayarnos. No podíamos dar crédito a lo que estábamos escuchando. Y ciertamente esto fue impresionante, increíble. Y créanme o no, esta fue mi historia de lo que yo viví con mis amigos y familiares al ver ese cortejo de la posada fantasma, que ya no existe, pero que aún en la actualidad siguen penando en esa comunidad del estado de Guanajuato. Muchas gracias.